El ejército tuvo un papel principal en la llegada de Palpatine al poder y el derrocamiento de la República. El Imperio Galáctico se alzó tras el golpe de estado del Canciller Supremo Palpatine, en el cual, ante todo el Senado, declaró que para mantener la paz y el orden en la galaxia, se debía suprimir el sistema democrático que poseía la antigua República, sustituyéndolo por una corte absolutista y opresor en la figura del emperador, que controlará todos los aspectos de la vida política. Tras convencer al Senado, Palpatine comenzó a ejecutar la parte del fin de su plan, eliminar a los Jedi, para poder así perpetuarse en el poder. El plan orquestado por el emperador comenzó muchos años antes de que se vislumbraran las guerras clon. En el bloqueo de Naboo, Palpatine organizó dicho bloqueo, la fabricación del ejército clon y la posterior guerra entre la República y la Federación de Comercio, la cual también controlaba desde las sombras. Una vez mauró la guerra y tuvo bajo su control al joven Anakin Skywalker, seduciéndolo al lado oscuro de la fuerza. Rebeló al ejército republicano a través de la Orden 66, acabando con la gran mayoría de los caballeros Jedi que combatían en el frente. La gran matanza del Templo Jedi fue conducida por el nuevo aprendiz, Darth Vader, quien acabó con todos los Jedi del templo sin hacer distinción alguna entre niños o maestros. Poco después, Vader viajó al sistema Mustafar, donde acabó con los líderes de la Federación de Comercio, acabando definitivamente con la guerra. Después de las guerras clon, tras la aplastante victoria contra los Jedi y la Federación de Comercio, el Imperio a través del ejército tenía la misión de pacificar y mantener bajo su control la mayoría de los sistemas posibles, así como acabar con todos los Jedi supervivientes de la Orden 66. Durante este periodo de imperialización, la mayoría de las instituciones republicanas fueron desmanteladas. El ejército y la armada de republicanos perdieron ese apelativo pensando en llamarse Ejército y Armada Imperial, y se instauró el Consejo de Moff para controlar mejor al ejército. Las purgas llevadas a cabo de su mayoría por las fuerzas terrestres imperiales tenían como objetivo antiguos mandatos opositores al nuevo orden, sospechosos de traición en el mando imperial y los Jedi. Pero, pese a los esfuerzos del brazo armado leal, Palpatine y Vader no se libraron de sufrir atentados sin mayores consecuencias. Durante estos años, la relativa paz del ejército imperial no paró de crecer, además de que los clones que antes formaban el ejército republicano, el emperador permitió la apertura de academias de formación, en donde se entrenaban a jóvenes que desearan alistarse, además de que los voluntarios y los que el imperio llevaba ahí de manera forzada. Las academias imperiales recogían a muchachos problemáticos o huérfanos para darles formación, asegurándose de que estos serían fieles soldados. La Guerra Civil Galáctica fue el primer conflicto a gran escala de la galaxia tras las guerras clon. En ella, el ejército imperial no luchó contra otro ejército propiamente dicho, sino más bien contra una guerrilla. La Alianza Rebelde era fuerte en lo referido a naves espaciales, pero era débil en tierra, y por ello se desarrollaron batallas en este terreno, lo que acabó beneficiando a la rebelión. La batalla de Hoth es uno de los mejores ejemplos por el poderío imperial de la superficie planetaria. En ella, tanto la buena táctica de los generales y la fuerza de los vehículos AT-AT y AT-ST y la contundencia de los soldados de asalto quedaron patentadas al invadir la base rebelde en poco tiempo. Durante la batalla de Endor, la arrogancia de Palpatine se menospreció a los soldados rebeldes terrestres y foráneos Ewoks. Le costó muy caro al Imperio. La batalla en torno al controlador del escudo de la segunda estrella de la muerte fue un desastre para las filas imperiales, que aunque sabían del ataque rebelde, no mandaron las suficientes tropas y vehículos de asalto como para aplastar a Han Solo y a su equipo de incursión. Tras la fatídica batalla, el Imperio se desmoronó y con él la armada y el ejército de imperiales, que se fracturaron en diversas facciones dirigidas por las más importantes de Moff y almirantes. Tras la derrota de Endor, el Imperio no fue destruido de manera total. La Nueva República consiguió el control de muchos de los sistemas más importantes de la galaxia, pero aún así, los grandes Moff y almirantes nunca se dieron por vencidos. Durante esta época,
Los soldados imperiales luchaban contra ellos mismos debido a las innumerables batallas por el poder entre los altos cargos del imperio. Muchos soldados decidieron abandonar las filas imperiales para formar parte del ejército de la República o por estar en desacuerdo con la situación en la que se encontraba el remanente imperial. La lealtad hacia el imperio y el emperador era muy importante en el ejército imperial. Ante cualquier astivo de rebelión o deslealtad, las autoridades animaban a denunciar a sus superiores al traidor. Los altos cargos imperiales como Moff o almirantes estaban bajo la atenta mirada de Darth Vader, ya que ante la mínima demostración de desacato o de dudar de sus órdenes o las de Palpatine, no mostraban ninguna compasión, llegando a ejecutar al disidente con los poderes de la fuerza. Ahora, llegando a este punto, ¿cuáles eran los sistemas de rango de los oficiales? Bueno, había 9 rangos. En primero que estaba el Moff o mariscal de campo, el segundo que era el alto general, el tercero el general, el cuarto el coronel, el quinto era el teniente coronel, el sexto mayor, el séptimo capitán, el octavo teniente y el noveno era llamado sargento. Para la propaganda imperial, se establecieron videos de entrenamiento y carteles provocativos de mujeres sensuales para atraer a jóvenes a ser soldados de asaltos en el ejército imperial. Los soldados imperiales fueron un grupo de soldados de choque de élite del Imperio Galáctico, al igual que los destructores estelares clase imperial y los cazas TIE. Los soldados de asalto servían como recordatorio del poder del emperador, extensiones de su voluntad y un método para mantener los cientos de sistemas estelares del imperio bajo el yugo del miedo. Estos soldados formaban el cuerpo de soldados de asalto, que operaban como rama independiente al ejército y la armada imperial. A pesar de que algunos de los que se encontraban destinados en la armada eran conocidos por el nombre de Marines, miembros de las fuerzas especiales de la Alianza Rebelde usaban numerosos términos para referirse a las tropas de asalto. Apodos como sombreros blancos, soldados de plástico y muñecos de nieve. Otro término de argot utilizado para estos soldados era lo de los hombres de blanco. Incluso fueron llamados como cabezas de cubeta por algunos ciudadanos que no eran simpatizantes al imperio. Hablaremos de algo muy importante que fue la transición de los clones a soldados imperiales. Los primeros soldados de asalto clones fueron los soldados que sobrevivieron a las guerras clon, renombrados por la declaración del nuevo orden de Palpatine. Estos clones de Jango Fett se complementaron rápidamente con otros 3 grupos de soldados de asalto desarrollados en los territorios del borde exterior después de la batalla de Camino, en el año 10 antes de la batalla de Yavin. Al carecer de la guía de los generales Jedi, las tropas de asalto se desvincularon para hacer cumplir brutalmente con la nueva doctrina imperial, ganándose rápidamente la reputación de despiadados, destructivos e ilimitados en número. Y tal vez en este momento te estarás preguntando cómo el imperio reclutaba a humanos para formar parte de los Stormtroopers. Aquí te tengo la respuesta. Si un hombre entre los 18 y 30 años calificaba en el porcentaje del top 50, un agente de reclutamiento imperial lo contactaría y presumiblemente le arrancaría muestras de ADN para la clonación. Los hombres que no llegaban tan arriba aún se les querían como soldados regulares. Además, era preferible si los soldados de asalto cumplieran un cierto estándar en tamaño y peso. Ahora hablaremos de los soldados oficiales imperiales. Los oficiales soldados de asalto eran tradicionalmente graduados de la Academia Imperial, no eran clones. Pero los soldados de asalto imperiales que probaron rasgos de liderazgo en combate podían ser ascendidos al rango de oficial. En batalla, los oficiales de soldado de asalto comisionados vestían la armadura de los soldados de asalto estándares con la insignia del rango para indicar su estatus. Oficiales no comisionados estaban indicados en el campo con una hombrera para los hombros en vez de los cuadros de rangos estándares vestidos sobre la armadura. Para situaciones no combatientes, los oficiales vestían una túnica negra y pantalones de vestir con uniforme.
incluyendo una gorra, botas, guantes y los estándares cuadrados de rango. Ahora hablaremos del equipo, comenzando con el armamento, ya que estos llevaban el característico rifle Blaster E11, que fue el arma estándar usado por el cuerpo y uno de los rifles más comunes en el Imperio. Sin embargo, resultó ser menos poderoso e impredecible que el rifle Blaster DC-15A que usaban los clones anteriores a la era imperial. Cabe de mencionar que todos los soldados de asalto, exceptuando aquellos asignados a armamento pesado, portaban un E11, además del arma de apoyo SE-14R. Algunos soldados de élite portaban un mortífero rifle blaster pesado DLT-19, con mucha más potencia y más preciso comparados al E11. Y también contaban con un detonador termal cilíndrico situado en su espalda. Ahora hablaremos de la armadura que conformaban a estos Stormtroopers. Durante los primeros años del Imperio, el cuerpo de soldados de asalto, aún compuestos por clones de Jango Fett, fueron forzados a eliminar el color de los diseños de sus armaduras, que usaron para designar las legiones o cuerpos a los que pertenecían. De este modo, se eliminaba la referencia a los Jedi que hasta el momento servían, y de igual modo esto hizo para unificar el nuevo protocolo imperial. Así, los primeros soldados de asalto volvieron a su primigenia apariencia de soldados armados blanco. Esta armadura estaba hecha de un compuesto plástico sobre un mono hermético negro, siendo en este aspecto muy parecidos a los usados a sus predecesores en las guerras clon. Al no existir ningún rasgo exterior de individualidad, a excepción del rango, algunos observadores confundían a estos soldados con droides de combate. La armadura protegía además a los soldados de entornos muy severos, así como el impacto de proyectiles y armas desintegradoras. En ciertas situaciones, los soldados de asaltos u otros soldados imperiales especializados podían vestir armadura de camuflaje para ayudar a ocultarse en diferentes entornos, como era el caso de los antiguos soldados clon en los pantanos. El cuerpo de los soldados de asalto reinstauró este uso tras la embarazosa derrota de la batalla de Endor. Algunas características especiales incluían un comunicador en la muñeca, una pequeña holocámara de combate dentro del casco, resonador propio dentro de la armadura y una luz externa para el casco. Para operaciones largas, las tropas de asalto podían llevar mochilas que podían contener una tienda de campaña personal, 5 raciones concentradas de comida, 15 raciones de agua y 8 baterías de energía para blasters y una barra de luz. Ahora te diré los tipos de Stormtroopers que hay en el universo de Star Wars. Primeramente tenemos al tradicional soldado de asalto, tenemos también al especialista en armas pesadas o soldado pesado, tenemos al guardia de Coruscant, que era un policía de soldados de asalto en Coruscant, marine espacial, soldado aéreo, estos eran los que piloteaban los cazas TIE, soldado bomba, que era un soldado especialista en explosivos, soldado explorador, soldado de asalto acuático, que eran los soldados marinos, soldado de asalto alienígena, soldado de asalto de zonas radiactivas, soldado de asalto de las sombras, mejor conocido como Shadow Troopers, que eran comandos sigilosos, soldado de asalto G0, soldado de desembarco, soldado Evo y soldado de choque, que eran los soldados de asalto especialista. Recuerden que se pueden unir a mi canal, ya tengo ahí para unirse, para ser miembros del canal de Archivo Imperial, donde pueden encontrar pues videos como este, ¿no? Videos más personales, videos que ustedes pueden disfrutar, pueden conocer un poco más de la persona que soy, Iván Chávez. Y bueno, hablaremos del arma más icónica del armamento imperial, y es que hablaremos del Blaster E11. El rifle Blaster E11 fue producido por las industrias Blastech durante la Guerra Civil Galáctica. Era el blaster estándar de los Stormtroopers, tenía un alcance de 300 metros y una capacidad de 500 disparos por ronda.
Esta podía ser comprada por 100 créditos. El diseño estaba basado en las series DC-15 de rifles blaster, carabinas y pistolas, favoreciendo por los soldados clon de la República. Rifle Blaster E-22. El rifle Blaster E-22 fue un blaster de repetición con doble cañón más potente que el E-11 básico usado por los soldados de asalto del Imperio Galáctico. El E-22 se usó durante la era del alzamiento del Imperio y era comúnmente usado por los Short Troopers apostados en el complejo de seguridad imperial de Scarif. Un dato curioso es que la primera aparición fue en el videojuego de Star Wars Commander. Rifle DLT-19. El rifle blaster de LT-19 fue creado por las industrias Blashtec en la era del alzamiento del Imperio. Aunque no eran tan habitual en soldados como los E-11, estos eran empleados principalmente en lugares abiertos, como por los Sandtrooper en Tatooine. Estas armas funcionan con cartuchos de plasma con una gran potencia de fuego. Esta potencia era capaz de inutilizar speeders de pequeño tamaño. Barra aturdidora. La barra aturdidora es el nombre de varias armas similares que se desarrollaron de forma independiente entre las razas y las civilizaciones a lo largo de la galaxia. La punta de la vara es una vibrocabeza con un módulo de aturdimiento que podía dejar a un Wookiee adulto inconsciente usando un impulso nervioso. Similar a la posición de aturdimiento de un blaster, e impulso provoca una sobrecarga del sistema nervioso central, dejando inconsciente a la víctima. En la posición más baja, la lanza emitiría terribles choques eléctricos. En la posición media, puede provocar una parálisis momentánea o incluso la muerte. Y en el ajuste máximo, se llegaría a cortar a través de casi todo, desde carne y hueso a una lámina dura de acero reforzada. Fusil disruptor de iones T-7. El disruptor de iones T-7 era un arma de gran alcance diseñada para deshabilitar naves espaciales, aunque también era muy eficaz contra seres vivos. Las fuerzas imperiales lideradas por el agente Kallus utilizaron estas armas en el planeta Lassan contra la población de Lassan. El cañón de repetición E-Web. El E-Web era un blaster de repetición pesado fabricado por Industrias Blashtec. Era uno de los blasters de repetición más poderosos del arsenal imperial y tenía un alcance óptimo de 150 metros, con un alcance máximo de 750 metros. Su nombre completo era Arma de Emplazamiento Blaster Pesado, pero muchos usaron y acortaron esto a E-Web. El arma original fue diseñada en el esfuerzo conjunto con municiones Merson que produjo el predecesor de la moderna E-Web, la IWHB-10. Los miembros del cuerpo de soldados de asalto estaban entrenados para utilizar el arma, aunque su peso hacía que un solo soldado de asalto no pudiera transportarla solo, por lo que tenía que ser operada por dos soldados de asalto, uno para disparar la E-Web y el otro para monitorear y ajustar la potencia del generador que alimentaba el arma para evitar que se recalentara. Antes de seguir con el video, te recomiendo que por favor te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Esto te indicará cada vez que suba un nuevo video. También somos gamers, por si nos gusta seguir, hablamos de todo. Videojuegos, desde armamento, sables de luz, clones, Imperio, Jedi, Sith, todo. Así que sin más que nada, continuamos. Granadas de fragmentación. Las granadas frag consistían en una detonancia explosiva envuelta en una cáscara de cromo. Se podrían configurar para detonar en el impacto o con un temporizador que duraba varios segundos antes de detonar. Las granadas frag liberaban metralla de metal y causaban daños constantes. Esto las hizo altamente efectivas contra objetivos blindados. El radio de explosión típico era de aproximadamente de 3 a 4 metros. Estos artículos estaban altamente restringidos, a pesar de su uso común, debido a su pequeño tamaño y peso alrededor de 0.5 kilogramos. La detección de estas armas podría ser difícil. Lanzamisiles. Los lanzamisiles eran armas muy comúnmente usados por las divisiones de artillería de cualquier fuerza militar, por ser fácil de llevar y también de manejar. Se hacían indispensables en varios tipos de combates para destruir vehículos estacionados de combate o erradicar la infantería enemiga, de tal forma
que se adestraban de forma especial a soldados en el uso de estas armas. Había también lanzamisiles en hangares especiales dentro de las naves de guerra. Espero que les haya gustado, compartan con sus amigos si es que ha sido así y suscríbanse al canal si es que no lo han hecho. Yo soy Iván Chávez y esto fue Archivo Imperial. Adiós.